Sociología de la mentira. Un ensayo de Ignacio Mendiola y Juan Miguel Goicoechea. Quien cuida los modales pero rechaza la mentira se asemeja a alguien que, si bien se viste a la moda, no lleva camisa. Walter Benjamin. La mentira invisible, la omisión sociológica de la mentira. Sobre la mentira pende una intensa mala reputación que la sitúa como una estrategia de comunicación ocultadora y tergiversadora de lo real, asimilado positivamente a lo cierto, que nubla la posibilidad del conocimiento acerca de la naturaleza de un acontecimiento, un estado anímico, un sentimiento. Así, desde los anuncios de contactos en los que se reclaman candidatos y candidatas esencialmente sinceros, por encima de todo, no soporto que me mienta, que no se muestre tal cual es, hasta la sanción punitiva al político mentiroso, más frecuente en los sistemas políticos de raigambre anglosajona. La mentira se identifica como una suerte de infracción de la acogiéndose al concepto jurídico buena fe constitutiva del vínculo social, mientras que su revelación de su descubrimiento esclarecedor al fin se deriva una reacción que vehicula valores, actitudes purificadoras, cuando no directamente catárticas, que incluyen desde las representaciones de asunción de la responsabilidad y sus consecuencias hasta la narración contextualizadora de lógica causal acerca de motivos del engaño. Frente a la mentira íntima descubierta por la pareja, se ofrece como actitud compensatoria y reparadora una mayor dosis de verdad ante la reacción generada entre el electorado por el político mentiroso. Su partido ofrece mayor transparencia. Imperante la metáfora acerca de la verdad translúcida, en tanto que manifestación esclarecedora de lo real frente a la simulación, la impostura y la falsa apariencia, verdad y mentira se presentan como nociones antitéticas, como conceptos enfrentados y relacionados en términos dicotómicos, estrictos. Nada puede ser verdad y mentira, y al mismo tiempo, a un mismo tiempo, son mutuamente excluyentes. Frente a esta falsa dicotomía, cabe reivindicar una vez más la vigencia de Simmel cuando alude a la necesidad de distanciarnos incluso de aquellas personas más íntimas. La mentira no es más que una forma grosera y, en último término, contradictoria frecuentemente en que se manifiesta esta necesidad. Si es cierto que a menudo destroza la relación, también lo es cuando la relación existe. La mentira es un elemento integrante de su estructura. El valor negativo que en lo ético
tiene la mentira no debe engañarnos sobre su importancia sociológica en la conformación de ciertas relaciones concretas. Y, sin embargo, la mentira como error, sea estratégicamente intencionada o lastimosamente autoinfligida, limita conceptualmente con la gestión social del secreto, la ocultación, el silencio y sus respectivas dialécticas constitutivas, la relación continua y no dicotómica entre lo que se dice y lo que se silencia, entre lo que se muestra y se oculta, entre lo que se enjuicia certeramente y el autoengaño. En definitiva, sobre todo entramado discursivo relacional, los ajustes a través del continuo se suceden en los que el secreto, adoptando definitivamente la noción simeliana, la omisión y la mentira poseen una densidad de forma sociológica, con símil, que debe entenderse por encima del valor de sus contenidos en sí, puesto que remiten al núcleo mismo de la arquitectura de la acción comunitaria. En este sentido, difícilmente podríamos asirnos a una concepción de la mentira tal como ha sido propuesto por algunos autores, en la que ésta pareciese circunscrita al acto intencional de mentir. De la mentira nos dirá Derrida que no es un hecho o un estado, sino que es un estado intencional en el que se manifiesta un querer decir que se sabe, parcial o totalmente tergiversador de una determinada situación, y de ello se colige, según Derrida, que por razones estructurales será imposible determinar que alguien ha mentido, aun cuando sea posible determinar que no ha dicho la verdad. El mentiroso siempre se podrá acoger al equívoco argumento de la falta de intencionalidad de la mentira, y así la mentira se transmuta en error, en falta imperdonable. Demasiado fácil para el mentiroso hábil, demasiado sencillo para ese mentiroso que sabe que no necesita hablar para mentir. La reducción de la mentira a una cuestión de intencionalidad no solo presupone la posibilidad de escindir de un modo nítido la verdad de la mentira, sino que además parece conminada a enmudecer ante esa mentira azarosa que irrumpe de un modo imprevisto y que en modo alguno es rastreable en la intencionalidad del autor. Sencillamente la mentira a veces nos sobreviene, se nos impone sin que podamos encontrarle un motivo racional. Frente al mentiroso que quiere mentir, habría que hablar también de la mentira sobrevenida, de un semiente que se nos escapa, y asimismo habría que hablar de esa mentira colectiva que nos dicen el sentido de aquello que nos acontece, esas mentiras que nos hemos construido, pero sobre las que nos posamos para seguir diciendo y haciendo, esas mentiras que enhebran las tramas narrativas que confieren sentido al vivir. Mentimos en un sentido más profundo, no tanto como respuesta a una intencionalidad previa fielmente diseñada, sino por mera necesidad, por la urgencia de un refugio en el que poder habitar,
frente al querer mentir o quizás junto a él. Siempre está un semiente y en ese mentirnos en las formas tan diversas que podamos emplear, encontramos cierta seguridad, un territorio que empezamos a conocer y que hay que proteger. Y esta necesidad de refugio recorre lo social en sus diferentes dimensiones. Desde el niño que se adentra en la madurez empezando a gestionar correctamente la mentira, hasta el científico transmutado en guardaespaldas que protege aquello que se dice en el interior de una disciplina y que también está ante el peligro de otras formas de decir, de concebir y practicar la realidad. A modo de ejemplo, podemos aludir a una significativa escena cinematográfica en la película Smoke. Un estanquero interpretado por Harvey Keitel relata a un escritor necesitado de ideas para un cuento navideño, William Hurt, el suyo propio. En pleno día de Navidad, un atracador que trató de robarle pierde al huir una dirección, impulsado por la curiosidad y con la perspectiva de devolver la pelota al atracador, se presenta en dicho lugar. La persona que le abre la puerta es una anciana invidente que le confunde aparentemente con su nieto. El atracador, la anciana, simula sorpresa y una gran ilusión por la visita inesperada en un día tan especial. El personaje de Keitel, abrumado por el recibimiento, impresionado por la necesidad y el afecto de la anciana, por la necesidad de sostener la ficción de que había recibido realmente la visita, no revela en ningún momento lo obvio para ambos. El estanquero no tiene ningún plan, vive solo y come con la anciana, manteniéndose completamente en su papel. ¿Por qué? ¿Cómo? Esa mentira, esa simulación no tiene explicación causal. Así lo expresa el largo silencio emotivo entre Hort y Keitel cuando ésta finaliza su relato. Sobre la ineludible presencia de la mentira en los hilos que tejen las formas que va adquiriendo lo social, nos encontramos con la omisión sociológica, con su silencio ante esta dimensión constitutiva de lo social, independientemente de las razones de su silencio. Su omisión nos remite a un esquema, a una disciplina concernida en mayor medida por lo evidente, en sentido lato, que por lo invisible o lo inaudible, concernida en definitiva por la realidad constituida más allá o más acá, por ser más precisos de la realidad y de sus elementos constituyentes. La realidad se manifiesta exclusivamente de este modo en su tangibilidad, en tanto que manifestación autorreferencial que revela convenientemente elucidada sus verdades. Empero, la mentira, como ya hemos sugerido, habita en un espacio social poroso, liminal, inmanente al vínculo comunicacional e inaprehensible si nos detuviéramos únicamente en la dimensión más palpable de lo social, lo que comporta consecuencias epistemológicas y metodológicas, desde la propia focalización y delimitación del sujeto objeto social. Si nos centráramos exclusivamente en el plano del discurso, la mentira dota de congruencia
establece relaciones e inaugura recorridos discursivos al tiempo que limita a otros. El modo en que se tejen y entreveran los distintos materiales de la experiencia va confiriendo forma a la propia existencia y así la mentira deja de ser una mera dimensión accesoria y o contingente de lo social, un elemento del cual podríamos prescindir, una excrescencia, una desviación, actitud indeseada con tintes morales, para erigirse en uno de los pilares determinantes de la posibilidad misma del vivir con otros juntos a otros hasta devenir de condición misma de la posibilidad de la coexistencia. Frente a este silencio, Simmel nos dirá con su habitual lucidez y capacidad para adentrarse en los entresijos de la vida, de las bambalinas, de lo social, de la sociedad humana, está condicionada por la capacidad de hablar, pero percibe su forma, lo que naturalmente solo se manifiesta aquí y allá por la capacidad de callar entre lo que se dice y lo que no se dice, lo manifiesto y lo oculto, lejos de trazarse una tarea, lejos de trazarse una férrea línea divisoria, opera un movimiento ininterrumpido en el que el sentido de identidad y la relación con los otros adquiere una forma indeterminada, fluctuante, que contiene tanto lo que se dice como lo que no, el plano y su correspondiente contraplano, en intrínseca correlación. Y así una sociología de la mentira debería no solo enfatizar lo ineludible, la ineludible presencia e importancia de la mentira, sino también ahondar en las prácticas sociales desencadenadas a través de la mentira, en las formas que adquiere la mentira misma. La mentira como fundamento del orden mundial. Lo que ocurre no miente, es siempre y solo lo que ocurre, pero ello no quiere decir que ocurra como se dice que ocurre. Son los hombres quienes mienten, son los mitos quienes nos engañan. Miguel Morey. En la célebre parábola sobre la ley, Kafka nos introduce en un escenario en el que un campesino se acerca al espacio delimitado por una puerta en el que se encuentra la ley y es ante esta puerta en la imposibilidad de franquearla, donde pasará el resto de su vida sumido en la vida de espera, de dilación. El campesino se ve inmerso en una relación de la que no puede salir y que le impide tanto irse como adentrarse en la ley. Y sin embargo, esa puerta infranqueable, nos dirá el guardián, estaba reservada únicamente para este campesino ya agonizante, que ve cómo la puerta de la ley se cierra ahora definitivamente. Más que el análisis concreto de la parábola, nos interesa la conclusión a la que llega el personaje K en la discusión que entabla con un sacerdote acerca del sentido de esto que parece huir de toda posibilidad de tener un sentido. El sacerdote se hace eco de aquellos que piensan que el guardián no es tanto un estafador
que no deja franquear la puerta reservada exclusivamente al campesino, porque lo que él dice, lo que él puede decir, no es sino el modo en que habla la propia ley. Estar sujeto a la entrada de la ley es incomparablemente más importante que vivir libre en el mundo. El hombre viene a la ley, el centinela ya está ahí. La ley ha sido la que le ha puesto a su servicio. Dudar de la dignidad significa dudar de la ley. Ante esta afirmación, K no puede dejar de afirmar que de aceptar acríticamente aquello que nos dice la ley a través de la figura del vigilante, habría que concluir que todo lo que dice el vigilante es verdad, opinión que refuta inmediatamente el sacerdote, alegando que lo que aquí está en cuestión no es tanto la verdad intrínseca de la ley cuanto su ineludible carácter de necesidad, que confiere a la ley un halo de inevitabilidad en las distintas formas que ésta pudiera adoptar. Y ante esta necesidad, K concluye: triste opinión, la mentira se eleva a fundamento del orden mundial. La mentira como fundamento del orden mundial, dictamen contundente que envuelve a la mentira como fundamento del orden mundial, dictamen contundente que vuelve a reivindicar la ineludible centralidad de la mentira más allá de las consideraciones morales y éticas, y pudiéramos proferir ante el hecho fuertemente nietzscheano de que toda verdad no es sino una sedimentación más o menos petrificada de un proceso en el que anida la mentira. La verdad no responde tanto a lo que la realidad es cuanto al modo en que nos contamos y practicamos una realidad que va siendo. Y sin embargo, la mentira siempre designa aquello de lo que la moral manda. Tenemos que desprendernos continuamente. Apenas hay nada tan inconcebible como el hecho de que haya podido surgir entre los hombres una inclinación sincera y pura hacia la verdad. Nietzsche, 1980. Y ante esta inclinación a la verdad, habrá que afirmar que no podemos desprendernos de la mentira, de la ocultación, de la verdad, de que la verdad es una ilusión que ha borrado, que pretende borrar por medio de la repetición de lo que puede y debe ser dicho. Su ficción metafórica constitutiva, a su denuncia de que los hombres se mienten a sí mismos, Nietzsche añade que es necesario que se mientan a sí mismos, que es imposible salir de esta automentira, que es constitutiva del mismo ser del lenguaje, que es imposible habitar en la verdad, que la verdad mata, el silencio catatonia o muere. Y es que el lenguaje entero no es sino maneras de hablar, un entramado de ficciones que pretenden ponerse positivamente, y es preciso arremeter contra ellas con el filosofar del martillo, y es preciso porque no todas las mentiras valen lo mismo, no son las mismas las mentiras del arte que las de la maldad. Morey, 1988. La mentira es la
constatación de su presencia en la arquitectura de la experiencia de lo social. Deja de ser, en un sentido ontológico, una opción dependiente de nuestra realidad moral. La mentira y sus correlatos, el silencio omisivo, la ocultación, se impone como requisito de la coexistencia misma. En la superación definitiva de una epistemología clásica de corte positivista concernida con el deseo de adentrarse en el territorio de una verdad, es necesario constatar que la mentira se enraiza en toda narración, en toda estructura de sentido. La mentira teje el modo en que nos contamos lo que nos sucede, anuda los materiales de la experiencia de lo social y les confiere forma. Y es necesario constatar que tras la verdad siempre se esconde una mentira que nos sobreviene, una mentira que nos rodea y envuelve, posibilitándonos conferir un sentido a la vivencia compartida. La mentira que da forma a la estructura dramática implícita a cuyos través nos contamos lo que nos sucede y que ulteriormente edifica aspectos identitarios porque somos lo que somos y nos contamos lo que nos sucede de la forma en que lo hacemos y no de otra. Es siempre una mentira ajena que nos hace y nos dice y sobre la cual la lucidez se vuelve para desmentirla. Para convertirla en problema, los hombres se mienten a sí mismos, que nos mentimos a nosotros mismos, que la conciencia empírica no es ni puede ser en principio el hogar de la verdad, de esa verdad que somos, que esa verdad que somos es obligado porque nos sea ajena y que aquí que ante nosotros se va a abrir la interminable tarea de desconfiar hasta donde nos lo permiten nuestro coraje y nuestras fuerzas de ese presunto nosotros mismos. Morey, 1988. Estas consideraciones que enfatizan la centralidad de la mentira se basan en el empeño más allá de su mera constatación, de puesta de manifiesto del escenario en el que nos ubican distintas formas en que se encuentran la mentira, que nos dicen. No se trata, por tanto, de lanzarnos a una carrera en la que habrá que desvelar la mentira que anida en lo que se representa como verdad, cuanto a ahondar en los que nos propone cada mentira, en el mundo en el que nos invita a vivir, en el modo en que recuerda el pasado de cada presente, en el modo en que imagina el futuro, porque la mentira cierra tanto como abre, promete tanto como clausura o cancela. Es el sentido de la mentira, de cada mentira, lo que está en juego en cada forma de vivir. Las estructuras sociológicas se distinguen de un modo característico según el grado de mentira en que las alienta. Simmel, 1986. La mentira, en suma, elucida tanto como oculta y discurre en la lábil ontología de la socialidad. Y ante esta mentira